Hola, bendiciones. Dios les bendiga, iglesia. Es un honor para nosotros estar con ustedes. Ustedes podrán decir, ¿quiénes son ellos? Somos Ministerio Cruz Robles, Joaquín Cruz y Maricoti Robles. Somos ministros de la Iglesia de Dios en la Iglesia Central de Tehuacán, Puebla. Estamos ministrando como matrimonio 12 años ya, gracias a Dios, pero de tiempo atrás tenemos ya un ministerio de 20 años sirviendo a nuestro Señor. Tenemos el privilegio de tener la experiencia de ser cuarta generación, no solamente ministerial, sino también en la vida cristiana. Mi esposo como yo somos bisnietos, nietos, hijos de ministros, de pastores, pero también de siervos de Dios que han estado sirviendo en la iglesia local. Tenemos 2 hijos. Ellos son la quinta generación que están viviendo una experiencia con Cristo, pero no solamente una experiencia con Cristo, sino también en el servicio de la iglesia. Y hoy queremos hablar con ustedes de tesoros en manos de barro. Queremos decirles la importancia que nosotros tenemos en nuestras manos y que Dios nos los ha encomendado y dado para hacer buen uso de ese tesoro, de esa herencia. Les dejo a mi esposo. Así es, amada familia, Dios les bendiga. Es para nosotros un gozo poder estar frente y delante de ustedes desde desde el país México, el estado de Puebla. Quisiéramos hacer una breve oración como introducción pidiendo la dirección del Espíritu Santo para guiarnos en el nombre de Jesús a toda verdad. Amén. Padre Celestial, Señor. te damos las gracias por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra. Permítenos expresarnos con sabiduría y que cada uno de los pensamientos que haya en nuestro corazón haya sido inspirado por tu verdad, por tu palabra, por ti, oh Dios. Permítenos, Señor, canalizar y valorar lo que tú nos has dado, lo que tú has puesto en nuestras manos. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Permítenos ser, Señor, en el nombre de Jesús, padres responsables, y que cada uno de nosotros nos hables en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor y la vamos a leer en Deuteronomio. Yo sé que ustedes son una iglesia que conoce de la palabra y han leído este pasaje bíblico, pero lo vamos a leer juntos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Así es, así dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, aleluya. Qué hermosa palabra. Quiero hablarles un poco de lo que vamos a tratar en este día. Este día queremos hablar en esta semana que es de la familia. Queremos hablar de la importancia de cómo nosotros estamos mostrando y dejando un legado con nuestros hijos. En México, en 1930, inicia la Iglesia de Dios como denominación y organización a nivel nacional. De 1930 al 50, esa generación fue una generación ferviente que buscó a Dios y buscó la oportunidad de extender el evangelio por todo el país. Pero de esa generación en adelante se concretaron solamente a tener cuidado local, cuidado dentro de las 4 paredes, y se olvidaron de lo fundamental, de darle legado a la siguiente generación. Estamos hablando de los 80s, 90s. Ahorita vemos el reflejo del descuido de la generación ya del 2000 para acá. Vemos que los niños y los adolescentes y aún jóvenes no quieren congregarse, no quieren buscar a Dios, no tienen el ejemplo ni tampoco tuvieron el hábito de tener un altar familiar, de tener devocionales familiares. Por lo tanto, esta generación se está extraviando, se está perdiendo. Y queremos reflexionar sobre eso con la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer en Jueces, capítulo 2, verso 8 al 10. Pero murió
Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa generación es la que estamos viendo hoy. Una generación que no sabe de dónde nos sacó, que no sabe el trasfondo de pecado, la transformación de la regeneración de una vida nueva y completa en Cristo, y solamente están viviendo como una herencia, como un legado de que mi padre, mi abuelo fue cristiano, entonces pues yo soy cristiano, pero no hay una experiencia personal con Cristo Jesús, mucho menos en un arrepentimiento genuino. Así es tan importante el tema sobre la familia. Por ello hemos titulado a esta pequeña reflexión Tesoros en manos de barro. Los tesoros son esta familia que Dios nos ha dado, estos hijos y esta herencia que hemos recibido de Dios. Y claro que están en manos de barro. En ocasiones, hermanos, yo entiendo que hay alguna frustración en nuestra paternidad. Cuando se habla de nuestro legado, cuando nos preguntan cómo está tu familia, qué tiempo has invertido con ellos, cómo estás valorando a tus hijos y el desarrollo en su fe, de repente nuestros ojos se van hacia abajo y comienza a haber cierta frustración. Y yo lo entiendo. Añadido a esto, mis amados hermanos, la pandemia ha traído cierta crisis a la familia. Crisis que de alguna manera revela una falta de devoción y de fe. El estrés de la vida laboral, la falta de tiempo y la falta de programarse como familia. A veces lo que está provocando es repetir los mismos errores de nuestros padres y no sabemos ni siquiera qué hacer con nuestros hijos. Por ello la palabra de Dios nos enseña, es Pablo hablándole a Timoteo y él revela algo que sucedió en la vida de Timoteo, y el Pablo dice, habla sobre una fe, porque tengo presente la fe sincera, dice Reina Valera, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay una importancia, mi amado hermano, de heredar una fe genuina, y más en este tiempo donde muy certeramente la fe está siendo debatida, la fe está haciéndose a un lado ante la programación de los últimos tiempos que se acercan. La fe no fingida es algo que me hace pensar. Quiere decir que no estaba mintiendo, quiere decir que era una genuina fe, quiere decir que todo lo que hablaba, lo que pensaba, la relación que tenía con otras personas, Timoteo, era algo genuino, algo que lo había vivido, lo había experimentado, y no solamente por la enseñanza de sus dos antecesoras, sino también porque él tuvo la experiencia de conocer a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos están deficientes de esa fe, que no hemos sido sabios, y por eso hablaba el pastor de la frustración, y que nosotros no hemos sabido cómo llevar a nuestros hijos a las plantas de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos como una piedra que nos detiene para poder tener una familia conforme a la palabra de Dios. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. El evangelio llega en el corazón de nuestros hijos en el momento propicio. En mi caso muy personal llegó a los 6 años. En el caso de mis hijos también llegó a una corta edad, entre 4 o 5 años. Ellos aceptaron a Jesús como su Salvador, pero no es el todo. Para poder continuar, que nuestros hijos tengan esa ferviente fe y que no sea una fe fingida, sino genuina, necesitamos fomentar ese legado. Y hablábamos de la frustración. La frustración no solamente es
no poder llevar a mis hijos a los pies de Cristo, sino también es yo no puedo ni siquiera acercarme a Dios como lo hacía antes. Antes podía ayunar, antes podía orar, antes podía leer, antes tenía más oportunidad de tener una vida devocional y ahora con todo lo que está sucediendo, el bombardeo filosófico, el bombardeo también educacional que tienen nuestros hijos y tenemos nosotros, nos ha llevado a olvidarnos de leer la Biblia, a olvidarnos de leer no solamente la palabra de Dios para nosotros mismos, sino de manera grupal, de manera familiar, porque nos hemos saturado con muchas actividades por Zoom, nos hemos saturado con muchas actividades en la iglesia para poder suplir esas actividades presenciales. Pero, como les decía, nunca es tarde para que el evangelio llegue no solamente a la vida de tus hijos, sino a tu propia vida y te des cuenta que hay oportunidad de buscar a Dios en sinceridad. Así es, mis amados hermanos. Edificar familias debe de ser un ministerio más vital dentro de la iglesia. Edificar nuestros propios hogares es importante y delante de Dios lo es. La verdad es que no existe ninguna fórmula en la cual nosotros podamos decirte esto tienes que hacer, esta es la instrucción, pero sí podemos apreciar a través de las escrituras principios importantes, principios generales que te pueden ser útil para edificar familias saludables. Nosotros tenemos la oportunidad de formar la familia Cruz Robles, mi esposa, mi amada esposa, su servidor y mi niña de 11 años, Naomi, mi niño William, Abdiel, y es importante para nosotros de 6 años, es importante para nosotros que como familia, como matrimonio y como hogar podamos tener una experiencia con Dios. Amén. Así que quisiéramos hablarte sobre esos elementos fundamentales que la palabra de Dios habla acerca de la familia. Vamos a hablar en general, rápidamente, de 3 elementos fundamentales. La estructura que tiene que ver con nosotros como padres, como esposos, y los hijos que entiendan su lugar, las interacciones que tienen que ver con la relación con los demás, y las funciones que tienen que ver con los roles, los privilegios y las responsabilidades de cada uno de ustedes. Amén. Si se dan cuenta en la estructura, bíblicamente Dios ha hecho la familia como la primera institución ya organizada. Y no solamente organizada, sino con un propósito de legado. De lo que le enseñemos a nuestros hijos, ellos lo enseñarán a las siguientes generaciones. Por eso es importante que nosotros entendamos que bíblicamente la familia es lo primordial para Dios. Estando el hombre y la mujer juntos, dejará a su padre y a su madre cada uno y formarán una familia, formarán ahora un nuevo hogar. Esa estructura no la debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos movimientos y sobre todo muchas ideas filosóficas que se están moviendo en el corazón de la iglesia. Se está moviendo en la mente de aquellos que son pensadores y están malinterpretando la familia como algo que no es esencial y es estorboso para proyectarse, para ser un mejor empleado, un mejor ciudadano, una mejor profesionista, y están quitando el privilegio de la familia como estructura para poder hacer otro concepto muy distinto de lo que es familia. Las familias para nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios es padre, madre e hijos. Ahora actualmente quieren formar familias fuera de este concepto, diciendo que no hay problema quienes estén debajo del mismo techo, aunque no sean consanguíneos, son familia. En realidad puede haber un acercamiento espiritual porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos familia en Cristo, pero la familia que Dios quiere que nosotros defendamos, cuidemos y fomentemos es que los padres se preocupen por sus hijos, por la herencia que el Señor les dio. Entonces, la mayoría de los matrimonios no están conscientes de que la mitad de sus años, ¿qué creen? La van a pasar solos o la vamos a pasar solos. Al contrario, debemos de estar conscientes de que cuando los hijos se casan, queda el nido vacío
y tenemos que tener una relación como pareja. Así es, mis amados hermanos. Hablar sobre la estructura de la familia es hablar sobre lo que sostiene a la familia. Dentro de nuestras frustraciones, recuerda que hablamos sobre la frustración de la paternidad, Ujú. tenemos que darle importancia, a la estructura. Es un hecho lamentable que muchos matrimonios llegan a lo que decía mi esposa, lo que decía la pastora, llegan a criar a sus hijos y sus hijos se van y de repente se ven el uno al otro y descubren que son extraños entre sí. Y esta tragedia ocurre muy comúnmente. ¿Por qué? Porque han olvidado que dentro de la importancia de la estructura familiar es cultivar la relación matrimonial. Así es. ¿Sí? A la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Sí. Es lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos. Amar y evidenciar el amor por su madre, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y lo mejor que una madre puede hacer por sus hijos es honrar a su padre, al Padre de ellos, así como Cristo, así como la iglesia, Cristo, porque este es un fundamento, ese es el fundamento de la estructura familiar, el matrimonio. El matrimonio. Si el matrimonio es fuerte, también el hogar será fuerte. Si se dan cuenta, en Efesios capítulo 5, 22 y 23 nos dice que la mujer se sujete al varón y que el varón sea amoroso y responsable con la esposa, con la familia en general. Nosotros debemos darnos cuenta que cuando se habla cuando se habla de sumisión, no se habla de algo jerárquico, que él está arriba sobre mí como mujer, sino se habla de algo que nosotros tenemos que hacer, que se llama dominio propio, y controlar nuestros carácter, nuestra orgullo, y someterse a la voluntad, no voluntad cualquiera, sino voluntad guiada por la palabra de Dios, para poder tener una buena función como matrimonio. Sí. Así es, la estructura familiar entonces, número uno, revela que tenemos que darle importancia a la relación matrimonial. Uh-huh. Un matrimonio fuerte da como resultado un hogar fuerte. Así es. Dentro de la estructura que nosotros podemos analizar de la familia es afirmar la relación con nuestros hijos. A fin de criar hijos fuertes, firmes, sanos, usted y yo tenemos que actuar en disciplina. Y disciplina tiene que ver con instrucción, dirigir, aprender a dirigir a nuestros hijos. ¿Cómo? Bueno, usted lo tiene que hacer a través de su relación con ellos. ¿Cómo Así tienes es. que relacionarte con tus hijos? Bueno, tú tienes que darle a conocer a ellos que tienes un amor para con ellos incondicional. Un amor incondicional es el amor paternal. El amor maternal es tú eres mi hijo, tú eres mi hija, hagas lo que hagas, tú sigues siendo mi hijo y sigo amándote. Esto va a establecer una comunicación primordial. Vas a ver, tu hijo, tu hija, vas a ver a quién ir, en quién refugiarse. El hogar debe de ser un refugio. De allí la estructura que hoy estamos hablando. Hablar sobre corrección debe de ser de una manera redentora. Así La es. corrección no debe de ser violenta, no debe de ser flagelante, la corrección no debe de ser con motivo de sufrimiento, sino la corrección que como padres tenemos que hacer tiene que ser una corrección redentora, Uh-huh. formadora, que usted y yo podamos decirle a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan entender que por amor nosotros estamos corrigiendo. Algo bien importante que debemos de darnos cuenta es de que si tú tienes un concepto de disciplina conforme a tu carácter agresivo o un carácter que no entiende razón, porque a veces obramos muy neciamente, entonces es la manera en que tú vas a corregir a tus hijos. Es la manera en que tú vas a implementar una dureza sobre ellos. Pero cuando nosotros entendemos que disciplina son hábitos, conducta, enseñanza, un discipulado, es algo que yo le estoy enseñando en el día a día a mis hijos. La prevención. Entonces, perdón.
Prevención. la prevención. Entonces ellos entenderán y aprenderán tener un carácter conforme a la palabra de Dios. Pero recuerda, nuestros hijos no son transformados solamente porque tú seas cristiano o le estés enseñando una vida cristiana. Ellos van a ser transformados cuando acepten a Jesús y reconozcan sus pecados. Entonces, la disciplina tiene que ser con amor, misericordia, pero también recordando que Dios tiene misericordia de nosotros y nos disciplina como hijos y no nos agrede, no nos pone a nosotros en una encrucijada, sino que nos demuestra su amor, su grande amor para con nosotros. De igual manera, como mencionaba mi esposo, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, hagan lo que hagan. Y uno puede decir, no, pastora, no estoy de acuerdo, pero si se portan mal, yo no los voy a amar. No, lo tienes que amar, porque en el amor está la corrección también. Y si tu hijo pecó, es un joven ya y sabe lo que hace y pecó, no le vas a solapar el pecado. Yo lo entiendo eso, pero sí le vas a decir, ¿sabes qué, hijo? Hay una manera de salir de esta circunstancia que estás viviendo. Y ese es el amor que tú le vas a mostrar y lo vas a guiar conforme a la palabra, a la presencia de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener presente es afirmar la relación con nuestros hijos. Yo lo amo incondicionalmente. Yo establezco una comunión con Él como una prioridad y algo primordial. ¿Por qué? Porque mi relación con Él es de día a día. Mi relación con mis hijos no es todo el día, porque tienen cosas que hacer. Pero en el momento en que te acerques a ellos, hazlo de una manera incondicional y primordial, que tus ojos lo vean, que tus oídos realmente lo escuchen. Quita el celular, quita los dispositivos que estés usando y pon total atención. Escuchar en el hebreo, la palabra Shema, escuchar, es poner atención y hacer. O sea que es la obediencia completa. De igual manera, nosotros como padres debemos de tener esa comunicación con ellos, que ellos puedan darse cuenta que sí le estamos escuchando, que sí los estamos viendo, que sí entendemos lo que está pasando y nos reímos de sus chistes. Así es. Así que estamos hablando sobre algunos consejos generales que te van a ayudar como padre, como madre. Uh-huh. Y estamos hablando, número uno, de la estructura de la familia. Uh-huh. Y dentro de la estructura de la familia, ¿qué es lo que sostiene el esqueleto? Decíamos, vamos a preocuparnos por nuestra relación matrimonial, número uno. Número dos, vamos a preocuparnos por afirmar nuestra relación con nuestros hijos a través de amor, a través de comunicación, a través de corrección, a través de liderazgo, a través de modelar un estilo de vida cristocéntrico. Uh-huh. Y número tres, vamos a fomentar la fraternidad entre nuestros hijos. ¿Qué es esto de fomentar la fraternidad? Esto tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos a interactuar entre ellos mismos. Esto es importante. Esto es importante, ayudarles a desarrollar el amor fraternal. Requiere tiempo, toma esfuerzo, Sí. pero de una manera intencional y perseverante, probablemente y seguramente tú y yo como familia podemos ser una mejor familia y tener mejor comunión. Mis hijos tienen que saberlo. Yo platico con mis niños y le digo los domingos cuando termine el servicio, mi niño menor va a ir a comer a la casa de su hermana mayor y va a llevar a su familia y ellos se me quedan viendo. Porque le digo, Naomi, de 11 años, Naomi, tú vas a invitar a tu hermano a comer junto con su esposa y sus hijos a tu casa un domingo y el siguiente domingo van a comer en tu casa. Nosotros tratamos de que ellos puedan desarrollar intencionalmente ese amor Ese fraternal. vínculo, el vínculo que tienen como hermanos, no lo deben de perder. Algo bien interesante que tú debes de saber como padre es que no defiendas a uno más que a otro. ¿Cómo lo defiendes? Por ejemplo, tienen conflictos entre hermanos. No te metas en sus conflictos, que ellos aprendan a solucionar sus conflictos, pero tú tienes que enseñarles cómo una resolución de esos conflictos. Entonces tienes que trabajar primeramente en prevenirlos, los conflictos, para que ellos puedan tener una buena relación.
Y algo que te vuelvo a mencionar, no intervengas en los conflictos de ellos como hermanos. Tú como padre vas a corregir la desobediencia y la falta de respeto hacia tu persona como padre y madre, pero entre hermanos, ellos tienen que aprender a solucionar sus problemas y nosotros debemos de prevenir y enseñarles y decirles, ¿sabes qué? Tú eres así, de esta manera, tienes este carácter, tienes esta manera de pensar y ver. Ella es diferente o él es diferente, por lo tanto tienen que llegar a un acuerdo. Así es. Para poder fomentar los vínculos entre hermanos, usted tiene que fomentar situaciones y actividades que motiven a compartir uno al otro. Ujú. Ya sea que usted compre un pastelillo, ¿sabes qué? Dale la mitad a tu hermana, dale la mitad a tu hermano. O ya sea que usted generen juegos de mesa o actividades deportivas, pero donde no tenga que ver la competitividad, sino donde tenga que ver el trabajo en equipo. Esto No. es importante. Para que usted pueda desarrollar ese vínculo entre hermanos, usted debe de evitar compararlos. Por favor, tenga mucho cuidado. Nuestros hijos se les queda grabado mucho cuando usted y yo les comparamos el uno con el otro. Así es. Esto es importante que usted y yo podamos evitar. Evítelo, por favor. Es necesario hacerlo. Cuando nosotros comparamos a los hijos, estamos diciéndole inconscientemente que aquel es mejor que el otro. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de comparaciones, ellos entonces van a ser muy dramáticos en actuar. Y nosotros debemos de tener cuidado de que en su dramatismo, en su manera de reaccionar, ellos puedan tener mejor una relación correcta con su hermano. Por eso el evitar el compararlos, el evitar el decir, él es mejor en matemáticas que tú, él es mejor hablando que tú, él tiene mejor presencia que tú eres menos que aquel. Entonces eso, en vez de ayudar a que haya una buena relación entre hermanos, los separa, los divide. Recuerden a Esaú y Jacob, la comparación entre los dos y el favoritismo entre una actividad que el padre le agradaba, una actividad que la madre le agradaba, los separó. Los separó. Y sabemos que bíblicamente tenía que cumplirse que el menor tuviera que tomar la herencia del mayor, pero no es una regla en nuestras familias. Es un ejemplo que nosotros debemos de evitar. El evitar compararlos y permitir que se cuiden entre ellos, permitir que su amor florezca en la protección del uno con el otro. Me gusta cuando mi pequeña dice, ay, mi hermano tiene frío, lo voy a cobijar. Y cuando el pequeño dice, ay, mi hermana ha de tener hambre, le voy a dejar este sándwich. Entonces, esa parte del cuidado es muy hermoso porque ellos aprenden a que en un futuro su relación, aunque sea a lo mejor no la mejor para otras familias en cuestión de expectativas, porque siempre estamos queriendo alcanzar y ser más que otros, no conforme a nuestras expectativas, pero sí que ellos puedan tener una relación de hermanos y una relación con Cristo de una manera genuina, de una manera especial. Así es, mis amados hermanos, por favor, respeten sus diferencias. Respeten las diferencias entre ellos y valórenlos, porque el tiempo pasa rápido. Probablemente parte de las frustraciones, esos tesoros en vasos de barro, esas manos de barro, somos usted y yo, que somos frágiles en ocasiones, hemos cometido varios errores, pero yo quiero invitarte a que valores la diferencia de tus niños. Así que estamos hablando sobre algunos elementos, principios generales que pueden ser útiles para tu vida, para tu familia. Y decíamos, número 1, la estructura. La estructura es importante de nuestra familia. Nuestra relación matrimonial, nuestra comunicación con nuestros hijos y la relación y los vínculos entre nuestros hijos. Esa es la estructura. Número 2, vamos a crecer en la fortaleza de nuestras interacciones. ¿Qué quiere decir interacciones? Tiene que ver con el proceso de construir una familia impulsora del desarrollo de sus integrantes. Es decir,
Es importante reconocer estos puntos indispensables acerca de la interacción familiar que tiene que ver con la relación entre familia. Cada integrante debe de vivir una vida en orden. Primeramente, ¿qué sería en orden? Bueno, en orden con la palabra de Dios y en armonía con los demás integrantes de la familia. Entonces, cuando este integrante tiene consciente cómo Dios quiere que yo sea, cómo debo de actuar, cuáles son las características de un hijo de Dios, cuáles son la manera en que el Espíritu Santo está formando mi vida, ese es ese fruto de para crecer y desarrollarse, entonces yo voy a poder tener una mejor actitud y una armonía con mi familia. Cuando el hijo, cuando el esposo, la esposa está consciente de que yo debo demostrar amor, gozo, paz, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, la humildad, entonces yo eso que ya entiendo, este orden en mi mente y en mi corazón, yo lo voy a poder proyectar en la casa. Voy a poder tener consideración y misericordia por el que se necesita tener consideración y misericordia, pero también voy a ser una persona activista motivando a aquel que no puede hacer tal cosa o que no ha logrado alcanzar tal meta, pero necesitamos tener eso primero en mente, tener un orden con la palabra y vivir en armonía con los demás. Así es, estamos hablando sobre el punto número 2 de los principios generales para la familia. Decíamos número 1, la estructura, número 2, lo que tiene que ver con la interacción familiar. Ujú. Sabes que tenemos que ayudar a que cada integrante pueda vivir una vida con un sentido, número 1, de pertenencia. Así que todos los miembros de la familia sean tenidos en cuenta. Así Yo, es. aunque soy el hijo menor, toman en cuenta mi palabra. No soy excluido, no he sido olvidado, no soy maltratado, no soy descuidado. Cuando nuestros hijos entienden el valor que es para nosotros, o tienen para nosotros sus palabras, su Punto de vista. perspectiva, su punto de vista, nosotros podemos darle sentido de pertenencia a sus vidas. El Así es. sentido de pertenencia los llevará a tener un orden. ¿Sabes? Esto es importante porque hoy en día ya no se ve eso. Existe una jerarquía en la familia. Así Esto es. es natural y común, eso es normal, muy natural. Existe una jerarquía en la familia que debe ser respetada. Ujú. Los padres, los abuelos, los padres, luego los hijos. ¿Sí? Esta jerarquía tiene que ser respetada. Estamos viviendo tiempos donde el respeto ya no tiene gran valor Así es. y donde ni siquiera hombres de edad, mujeres de edad con ya canas, con el pelo blanco, los han dejado de respetar. Pero cuando nosotros damos a nuestros hijos un sentido de pertenencia, un sentido de orden, ellos pueden desarrollar en su vida un sentido de equilibrio. Así es. Todas las familias deben dar y recibir en igual proporción. Fíjense que cuando nosotros tenemos primero como adultos, que yo pertenezco a una familia, pertenezco a una congregación, pertenezco a una empresa, yo me pongo la camiseta, no la suelto. Y estoy allí y la defiendo y le pongo todo el El entusiasmo equipo que le para que, vayas. exactamente el equipo que le vayas, ya sea de cualquier deporte. Pero esa es la pertenencia. Y nuestros hijos deben de estar igual. Decir, ¿saben qué? Yo pertenezco a la familia Hernández, yo pertenezco a la familia Cruz Robles, yo pertenezco a la familia Watson, yo pertenezco a una familia. Por lo tanto, esta familia me da un orden. Y no solamente me da un orden en cuestión de que yo respeto a mis abuelos, a mis padres, respeto aún a mis hermanos, aunque son todos la misma jerarquía. Yo tengo ese orden y yo sé que al respetar ese orden, ellos también me respetan a mí. Tengo también el equilibrio. Tengo un equilibrio porque no soy olvidado, no soy maltratado, por lo tanto, yo puedo también cuidar de aquel que es necesario que se haya cuidado en la casa. Yo sé que hay algunas familias que están cuidando a sus abuelos, que están cuidando a las personas mayores y desafortunadamente muchos de nuestros hijos o muchos de los niños, de los adolescentes, en vez de tener el cuidado para con el mayor,
lo ven como un estorbo, como una carga. Y quiere decir que nos falta equilibrio. Quiere decir que esa personita está siendo quebrantado en su identidad, que no tiene un equilibrio, no tiene un orden, no tiene una pertenencia. Por lo tanto, el maltrato o el abuso o simplemente la omisión es mi abuelito, pero yo no me hago cargo de él. La omisión demuestra que nosotros no estamos teniendo una estructura en cuestión de pertenencia con nuestros hijos, de jerarquía o de equilibrio y de orden. Así es. Repito, tesoros en manos de barro tiene que ver con darnos cuenta en qué estamos fallando. Nuestras manos a lo mejor no fueron tan firmes y se nos fue de las manos el asunto, pero tú puedes darle pertenencia a tus hijos, un sentido de protección, tomarlos en cuenta, aprender a respetarlos a través de la comunicación. Esto les llevará a un orden, decía la pastora, esto les dará un equilibrio. Dentro de ese equilibrio tiene que ver con derechos y obligaciones. Así es. Cuando uno es tomado en cuenta, que tiene un sentido de pertenencia, sabe a qué pertenece, sabe el orden que debe seguir, uno de repente, de pronto el niño solo va a saber que él tiene deberes y tiene obligaciones, responsabilidades, las cuales tienen que ser respetadas y para que haya una relación justa dentro de la familia. El fundamento es fundamental brindarle la seguridad a nuestros hijos, afirmación. Muy, muy comúnmente hacemos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? La descalificación, la desaprobación. Y junto con ello empezamos a hablar de alguna manera sin respeto a nuestros hijos, sin honra a nuestros hijos. Parece raro esto, pero son temas que casi no se hablan. Y de repente nosotros, bueno, ¿por qué el niño no respeta a su padre? ¿Por qué la niña no respeta a su madre? Bueno, la verdad es que la madre y el padre se bajaron al nivel del niño a pelear como si fueran niños. Exacto. ¿Sí? Nuestra formación de autoestima tiene que ver con esa afirmación. ¿Sí? Usted y yo tenemos que recordarlo. No dudes de las capacidades de tus hijos. Tus hijos son muy capaces. Es más, tus hijos inclusive pueden ser más capaces que usted o que yo. Así que fomente y fortalezca sus vínculos, su relación, su comunión. Establezca una conversación y una comunicación adecuada entre ustedes, en base al respeto, en base a la honra, porque de esa manera pueden establecerse límites claros en la relación. Yo he escuchado a los padres decir, hey, no me hables así porque no somos iguales. Tienes razón, no son iguales. Pero muy probablemente ese padre o esa madre no han establecido límites claros. Tenemos que aprender a permitir que nuestros hijos expresen sus emociones de una manera libre para así respetar su individualidad. Esto es importante para ellos. Esto les da valor, les da honra, les da respeto y así usted y yo recibiremos de la misma manera. Algo que nosotros debemos de darnos cuenta en este punto es la resolución pronta de conflictos. Yo respeto. Yo tengo, yo tengo una buena relación con ellos, estoy fomentando un buen equilibrio de carácter, estoy enseñándoles de manera cristocéntrica porque yo lo estoy viviendo primeramente, entonces yo lo que debo de hacer es resolver los conflictos antes de que se hagan más grandes y que haya malas interpretaciones en sus emociones y en sus mentes, porque el enemigo ahí trabaja muy fuertemente. Una cosa muy pequeña la hace demasiado grande, de manera que la personita que tiene ese problema en su mente considera que no hay solución a ese conflicto. Y muchos de ellos consideran que la única alternativa es irse de casa. Me voy de casa. Y nosotros pensamos, ¿y qué vas a hacer fuera de casa? ¿Qué va a suceder fuera de casa? No sé. Pero ya no estoy allí, ya no estoy en el problema, ya me salí. No,
Debemos de juntarnos como familia, debemos de juntarnos como padres e hijos, como madre, hijo, padre, hijo, en la resolución de esos conflictos y que quede bien claro en su mente y en su corazón que ellos son amados, son apreciados y son respetados. Así es. Familias fuertes, familias sanas. Número 1, fortalecen su estructura. Número 2, fortalecen sus vínculos. Y número 3, para terminar, fortalecen sus funciones. ¿Sabes? La sociedad de hoy en día exalta mucho el individualismo o el sentido de autosuficiencia. Las familias cristianas pueden ofrecer un modelo alternativo de convivencia. ¿Sí? ¿Cómo? Proponiendo el desarrollo de la valoración del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo mejor, es importante. La Biblia dice, uno hará correr a 1000, pero 2 a 10,000. Wow. Las tareas en casa deben de ser distribuidas convenientemente entre todos. Establezca y desarrolle, fortalezca las funciones en su casa, en su hogar. En el hogar, cada integrante de la familia tiene que tener clara cuál es su función, cuál es su rol, cómo va a cooperar por los demás para un bien común. Amén. Nosotros como padres cometemos el error de decir, estudiar es tu responsabilidad. Exacto. Y eso es todo. No haga eso, no haga eso. Los niños desde temprana edad tienen que tener claro cuál es su función. Ayer le preguntaba a mi hijo, ¿qué es lo que te toca hacer a ti en la casa? Y me dice, arreglar los zapatos, acomodar la cama y ayudarle a mi hermana y barrer el cuarto y levantar lo que está desacomodado del cuarto. Le digo, gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así cada integrante de la familia mantiene un hogar sano, limpio, y es un hogar capaz de proporcionar el desarrollo de sus miembros, porque cuando gana uno, el equipo gana. Cuando gana el equipo, ganamos todos. Algo que nosotros debemos de recordar es de que los niños de 2 años, las niñas de 2 años, ven que mamá está barriendo, andan detrás de mamá con otra escoba, regresando la basura. Mamá está acomodando en cajones la ropa, va a abrir el cajón y saca todo lo que está en el cajón. Entonces uno dice, no lo hagas, mejor no me estorbes. Es la palabra que se utiliza muchas veces. Más ayuda, dice una frase mexicana, más ayuda el que no estorba. Entonces eso es un error. Es un error decirle a tu hijo, a tu hija, no lo hagas porque no lo sabes hacer o porque yo quiero avanzar rápidamente y no tengo el tiempo de enseñarte, mejor no me estorbes. Es algo incorrecto. Lo que debemos de hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo acomodo este cajón, tú acomoda este cajón. Pero es que ellos no quieren meter, quieren sacar. No hay problema, poco a poco aprenderá. Eso es disciplina. Esto es enseñanza, es discipulado, es enseñarle las cosas muy sencillas, limpiar sus zapatos, acomodar sus zapatos. El niño o la niña tiene la buena intención y dice, mamá, te ayudo a regar las plantas. No, porque te vas a mojar. Deja que se moje, deja que experimente, deja que lo haga, porque así él entenderá qué funciones le agradan más y qué otras no. Mi hija me decía, mamá, es que a mí no me gusta lavar trastes. Trastes aquí en México son los platos, vasos, los cubiertos que se ensucian después de comer. Me dice, yo no quiero y no me gusta. Y le digo, me da gusto que te des cuenta qué actividades en la casa puedes hacerlas con agrado y qué actividades te desagradan hacer. ¿Por qué? Porque las que te desagradan hacer, tú las tienes que hacer con más gozo. Como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, es una frase que les digo cada rato a ellos, todo lo que hagamos en dicho o en hecho, hacerlo en el nombre de Cristo y en todo dar gracias. Dice, ay mamá, pero a ti tampoco te gusta. Y le digo, si yo pudiera tener la oportunidad de intercambiar actividades contigo, te diría, yo lavo platos y tú cocinas. Y ella se ríe y me dice, ay mamá, no sabía que no te gusta cocinar. En realidad no es que no me guste, se me hace
muy tedioso y me gusta más lo práctico. Y es algo que nosotros debemos de aprender en casa. ¿Qué funciones tienen tus hijos? ¿Qué actividades desarrollan ellos? ¿Qué cosas las hacen con más gozo que otras no? Pero trabajar igual en todo, que ellos puedan aprender todo, que puedan aprender fontanería, que puedan aprender cocina, que puedan aprender carpintería, que puedan aprender electricidad en las cosas muy pequeñas dentro del hogar. Ahora pregunto, ¿quién les va a enseñar a ellos? Nosotros, los padres, les vamos a enseñar. Así Y es. si nosotros no lo sabemos, créeme que hay muchos tutoriales donde podemos aprender para enseñar también. Así es. En resumen, mis amados hermanos, amada iglesia, lo que distingue a una familia saludable es la solidez de su estructura, Así es. la armonía de sus interacciones y el compañerismo de sus funciones. Estructura, comunión Unión, y funciones. función. ¿Sí? Sus miembros podrán desarrollarse integralmente porque se aceptan en sus diferencias, pueden trabajar en equipo, sobre todo tienen a Dios como el centro de sus vidas, y eso es importante, mi amado hermano. Déjame contarte una historia ya para estar terminando en esta hora. Hace aproximadamente unos 8 años tuvimos la oportunidad de estar pastoreando, no menos, en Acapulco, Guerrero. Y estando en aquel lugar, tuve la oportunidad de ir a la playa. Yo veía cómo los hermanos nadaban junto con sus hijos, y yo tomé a mi niña de 4 años, Uh-huh. mi niña de 4 años, y la llevé a la playa junto conmigo. Pero en ese momento las olas estaban muy grandes. Y lo que hacía era abrazar a mi niña y saltaba las olas, saltaba las olas. Mi niña disfrutaba, estaba con su papá, estaba seguro en mis brazos, segura en mis brazos. Pero de repente vino una ola muy grande. La ola se acerca y me golpea fuertemente. No puedo saltar la ola me golpea fuertemente y empiezo a girar dentro de la ola con mi niña, y la ola me hace esforzarme tanto que suelto, me arrebata de mis brazos el mar a mi niña, y me incorporo rápidamente estoy asustado, estoy conmovido y estoy volteando a ver a todos lados y no encuentro a mi hija, a mi niña de 4 años. Y yo alzo mis ojos al cielo, le dije al Señor, Señor, por favor, devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija, Señor. Sí, Señor. Y a lo lejos veo a un hermano que está cargando a mi niña y a su nieta. Y me dice, hermano, aquí está su niña. Nadó conmigo, nadó para conmigo. Y yo sé que mi niña no sabía nadar, a los 4 años no sabía nadar. Pero Dios me devolvió a mi niña. Amén. La abracé, la llevé a la orilla. Mi niña nunca supo lo que pasó. Le conté a mi esposa todo lo que pasó. Nos arrodillamos, damos gracias a Dios. Tal vez tú estés pensando que has perdido a tus hijos. Así es. Hay muchos padres que piensan que han perdido la batalla en su paternidad. Yo quiero decirte, no, no es así. No es así. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Tus hijos no están perdidos. Si tú conoces a Dios, si tú conoces al Dios poderoso que vive y reina, tú puedes elevar una oración junto con nosotros y poder decirle, Señor, devuélveme a mis hijos. La Biblia dice que Él devolvería el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Él los volvería a traer. Gracias, Vamos a Señor. orar por nuestros hijos, Amén. vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestro hogar. Y vamos a decirle al Señor, a aquellos que tienen hijos que están extraviados, vamos, Señor, trae a mi hijo de vuelta. Sí, Señor. Ayúdame a traer a mi hija de vuelta, Señor. Permíteme, dame una oportunidad de hacer una familia fuerte, firme, que te glorifique delante de ti en el nombre de Jesús. Con un legado que podamos nosotros decir, nuestros hijos seguirán sirviendo a Dios, seguirán amando a Dios, son fieles y serán salvos en el nombre de Jesús. Amén. Porque no somos eternos, nosotros nos vamos a ir, pero la cuestión es qué legado estamos dejando. Y vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, devuélvenos, Señor, a nuestros hijos. Si se nos ha Extraviado. Si se nos ha disminuido el barro, porque se deshace el barro también. Si se ha disminuido la fuerza de tus manos, a decirle al Señor, Señor, danos esa fuerza. Así es. Bendito Dios eterno. Padre, en el nombre Padre. de Jesús, Sí.
Sí, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. padres y madres, matrimonios, parejas, Sí, Señor. familias con una sola padre o familias con una sola madre. Aquí estamos delante de ti, Señor, y te pedimos dirección. Señor, nuestros hijos, de alguna manera nosotros hemos perdido las batallas con ellos. Y el enemigo seguramente se ha estado carcajeando. Pero hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Y te rogamos en el nombre de Jesús, atrae el corazón de nuestros hijos una vez más al hogar. Despierta en ellos la fe, haz brotar y germinar la semilla del evangelio que está allí en sus corazones. No permitas que mi familia se destruya, se desquebraje. Y si ahorita está viviendo un matrimonio, una familia, una dificultad de un quebrantamiento, en el nombre de Jesús tú tienes el poder para restaurar, para levantar, para sanar, para dar libertad, para dar fortaleza, Señor. Oramos por los padres, Señor, como el sacerdote del hogar, como aquel que debe y necesita ministrar en el nombre de Jesús. Oramos por las madres, aquellas constructoras, edificadoras de hogar. La mujer sabia edifica su casa. Oramos en el nombre de Jesús para que puedan formar un equipo firme, saludable, fuerte en el nombre de Jesús y que puedan encontrar en la fe dirección, guianza para desarrollar familias fuertes en tiempos de crisis. Sí, Padre Santo. Solo tú tienes, Señor, solo tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor maravilloso, por nuestros niños. Obra, Señor, en ellos de tal manera que ellos, Padre Santo, puedan tener esa sensibilidad de escuchar tu palabra, conocerte a ti, Señor, a su corta edad, tener una experiencia de arrepentimiento, tener una experiencia de conversión, Señor. Yo te pido por los pequeños, que tú toques sus vidas, que ellos puedan darse cuenta que son importantes para la familia, que son importantes para ti y que tienes un propósito especial para sus vidas. Ellos son profetas, ellos son pastores, ellos son siervos tuyos, ministros, Señor, que te servirán, maestros y maestras, Padre, dependiendo el don, el talento que iba ejercer, porque tú, Señor, tienes un plan perfecto para ellos. Yo te pido, Señor, que tú los fortalezcas a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Dales dirección, Señor, y ayúdales, mi Señor, que en ti, Padre, está la pertenencia primeramente y en su casa. Que fuera de su casa, Señor, no encontrarán, mi Dios, Amén. lo que es importante, que es el amor, la armonía en el hogar y conocimiento tuyo de la palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Aleluya. Es un honor poder estar frente a ti. Somos padres también. Amén. También hemos recibido tesoros en manos de barro. También tenemos debilidades y no estamos tan fuertes, pero en Cristo Jesús podemos tomar toda fortaleza que haga falta. Y aunque tus manos estén quebrantando como barros que se está destruyendo, puedes decirle al alfarero: Señor, hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Terminamos este momento de reflexión con esta frase que nos caracteriza y dice así: vayan y prediquen de Jesucristo. Y si es necesario, usen palabras. Dios les bendiga, Dios les bendiga. les amamos y tienen también acá familia en México. Hasta pronto.